Bienvenidos, Satoshi maníacos del cripto. ¿Qué tal el fin de semana? Hoy analizaremos dos noticias de gran relevancia en el mundo de las criptomonedas. Actualicemos nuestro análisis con las cifras más recientes del mercado. Al momento de esta transmisión, el precio de Bitcoin, BTC, es de $86.307, mostrando una disminución del 4,12% en las últimas 24 horas. Hoy, Bitcoin cayó a $85.345, marcando un mínimo intradía, y alcanzó un máximo reciente de $91.093. Esta volatilidad ha generado titulares alarmistas como «colapso» o «Bitcoin en crisis», pero los Satoshi maníacos sabemos que esto es parte del juego. Los mercados se sacuden, los inversores miedosos venden, y los verdaderos megalodones aprovechan la oportunidad para comprar barato. Comportamiento de otras criptomonedas. Ethereum, ETH, actualmente cotiza a $2.145,15, con una disminución del 2,40% desde el cierre anterior. El máximo intradía fue de $2.247,86 y el mínimo de $2.114,43. Solana, SOL, se encuentra en $137,49, registrando una caída del 4,33% en las últimas 24 horas. El máximo intradía fue de $149,83 y el mínimo de $136,85. XRP, cotiza a $2,32, con una baja del 8,30% desde el cierre anterior. El máximo intradía fue de $2,56 y el mínimo de $2,31. Pero, ¿qué está realmente pasando aquí? Bitcoin ha estado bajo presión debido a una combinación de factores macroeconómicos, estrategias institucionales y movimientos geopolíticos. Veamos los tres factores principales. Manipulación del mercado por parte de las grandes instituciones. Se crean olas de miedo para que el inversionista minorista venda y las ballenas acumulen a precios bajos. La Reserva Federal y la política monetaria. Cualquier declaración de la Fed sobre tasas de interés puede sacudir los mercados. La incertidumbre geopolítica. Desde tensiones en Europa hasta nuevas regulaciones cripto en Asia, todo influye en el precio de BTC. Volatilidad extrema, con posibilidad de rebote desde los niveles de soporte actuales. Acumulación masiva por parte de instituciones y gobiernos, alcista. La razón es clara y te la explico a continuación. Estados Unidos y su reserva estratégica de Bitcoin, el verdadero plan. ¿Sabías que el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para crear una reserva estratégica de Bitcoins? Esta iniciativa incluye una auditoría completa de los activos digitales del gobierno, que se estiman en 200,000 bitcoins. La venta de bitcoins de esta reserva estará prohibida, estableciendo su propósito como un almacén permanente de valor. ¿Por qué esto es tan importante? Estados Unidos busca consolidar el control del mercado cripto y asegurarse de que Bitcoin siga bajo su esfera de influencia. La generación de incertidumbre en el mercado es una estrategia. Si los minoristas y otros países venden en pánico, el gobierno estadounidense puede acumular BTC sin pagar precios exorbitantes. La carrera por el dinero del futuro ha comenzado, y Bitcoin es la pieza clave para el dominio económico global. Piénsalo, en un mundo donde las monedas fiat están en crisis, el verdadero poder está en el dinero descentralizado. La reacción de los mercados tradicionales. No solo el cripto ha sentido el golpe. Los mercados tradicionales también están reaccionando. Nasdaq y S&P 500 muestran señales de corrección. Oro y petróleo están en alza, lo que indica que los inversores buscan refugio en activos duros. Los bonos de Estados Unidos también están bajo presión, lo que sugiere una falta de confianza en la estabilidad económica a largo plazo. Nada de esto es coincidencia. Estados Unidos y otras potencias están jugando una partida de ajedrez económica. Quieren generar caos, debilitar a las monedas tradicionales y, en el momento adecuado, imponer un nuevo sistema financiero basado en activos digitales. Bitcoin, la clave para que Estados Unidos recupere su hegemonía global.
Si Trump realmente busca devolverle la supremacía económica a Estados Unidos, Bitcoin es una de las herramientas clave. Al convertirse en el país con la mayor reserva estratégica de BTC, Estados Unidos podría imponer nuevas reglas en el sistema financiero mundial y desafiar a otros bloques económicos. Lo que estamos viendo no es una simple fluctuación del mercado, sino una guerra financiera en la que los peces pequeños son sacudidos para que los gigantes se queden con todo. Los verdaderos satoshimaniacos y los traders experimentados entienden esto. No caen en la trampa del pánico y ven la jugada maestra que se está desarrollando. La estrategia oculta de Trump con Bitcoin y las criptomonedas. Sabemos que el dólar ha estado perdiendo fuerza como moneda de reserva mundial, con países como China y Rusia buscando alternativas al sistema financiero dominado por Estados Unidos. El BRICS ha impulsado la desdolarización, mientras que el euro y el yuan ganan terreno. Aquí es donde entra Bitcoin. Trump y su equipo saben que Bitcoin no es solo un activo financiero, sino una posible herramienta para restaurar el dominio económico de Estados Unidos. ¿Cómo? Sacudiendo el mercado para provocar pánico, reducir la tenencia de Bitcoin en manos de otros países y luego acapararlo estratégicamente. Veamos los movimientos recientes, anuncian la reserva estratégica de Bitcoin. En teoría, esto debería hacer que el precio de BTC suba, pero en lugar de eso, hemos visto una caída en el mercado. ¿Por qué? Porque la estrategia no es comprar en precios altos, sino forzar liquidaciones masivas. Los mercados entran en pánico. Con la incertidumbre, los inversores más débiles y algunos gobiernos comienzan a deshacerse de sus reservas cripto. Estados Unidos interviene en el momento adecuado. Una vez que la presión de venta reduce los precios y muchas instituciones y países han liquidado posiciones, Estados Unidos compra a precios más bajos, consolidando su posición como el mayor poseedor de Bitcoin del mundo. Es un movimiento similar al que han hecho con el petróleo y el oro en el pasado. Primero desestabilizan el mercado, generan pánico y luego adquieren el control cuando todos han vendido por miedo. Ahora la pregunta es, ¿estás listo para aprovechar este momento o dejarás que te sacudan del mercado como a los demás? Las criptomonedas continúan desempeñando un papel crucial en la economía global, atrayendo la atención de gobiernos, inversores y, lamentablemente, delincuentes. La iniciativa del presidente Trump de establecer una reserva estratégica de bitcoins podría consolidar la posición de Estados Unidos en el mercado cripto, siempre que se gestione con responsabilidad y transparencia. Por otro lado, el asalto a Amourant subraya la importancia de la seguridad y la discreción en el manejo de activos digitales. Es imperativo que la comunidad cripto adopte prácticas seguras y esté alerta a los desafíos que surgen en este dinámico entorno. Satoshi maníacos, el mensaje es claro, no caigan en la trampa. No vendan en pánico. La tormenta pasará y solo los que ven más allá saldrán ganando. Si te gustó este análisis y quieres más contenido con una visión estratégica, suscríbete, deja tu like y comenta. Yo veo la jugada maestra, para saber que eres parte de los que entienden el juego. Nos vemos en el próximo episodio de Satoshi Maniáticos.